Ore barabasita torobala baribacasita tarabacarabasita toroba. Espíritu Santo, en este momento te damos gracias por esta tarde que estamos comenzando. Los que vayan a conectarse en esta tarde, Señor, en este sábado, puedan ser edificados y que esta palabra sea como una semilla que entra a su ser y da crecimiento al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Padre, venimos orando en el nombre de Jesucristo para que el día de hoy haya una palabra rema en las vidas de aquellos, Señor, que estamos interesados en proclamar el Evangelio y expandirlo, llevar a cabo nuestra misión en esta vida con el entendimiento claro de nuestro propósito en esta vida en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, en este momento que toque las vidas, toque los corazones, hables a las vidas, a las personas que hoy, Señor, apartaron este tiempo de calidad para ti. A lo mejor tenían cosas que hacer, pero dejaron de hacerlas por estar en esta reunión. Padre, dice tu palabra que tú honras a los que te honran y queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos aumentar en conocimiento. Y venimos orando en el nombre de Jesús por los ministerios, por las iglesias del Centro Cristiano Avivamiento, Aguascalientes, Juárez, Albuquerque, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y ahora que el día de ayer comenzamos en Jesús María, Señor, venimos orando por ese ministerio de Jesús María en el nombre de Jesús. Padre, tú que eres el dador de la estrategia, gracias por las personas que asistieron a esa reunión el día de ayer y que tocaste vidas, tocaste corazones, quebrantaste personas en esa comunidad. Padre, te damos gracias porque las bendiciones han comenzado, Señor, a suceder en aquellos que están dispuestos a encontrarse contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada asistente, de cada persona. En el nombre de Jesús, hoy, aquí, Dios, implicada en esta reunión, formando parte de una reunión que cambia sus vidas, cambia su ser. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú toques las vidas, toque los corazones en el nombre de Jesús. Hoy arabasito toro bola bara bacasita tarabala bara bacasito toro bola bara bara. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, declaramos un ambiente de unidad, un ambiente de coinonía, de amor, de enlace. En el nombre de Jesús declaramos que el Centro Cristiano Avivamiento está lejos no solo de críticas, murmuraciones, sino también de divisiones, de pleitos, Señor, dentro del ministerio. Y declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret que en este ministerio no va a abundar el celo, la envidia, el enojo, la contienda, el pleito en el nombre de Jesús. Declaramos que es un ministerio que permanece porque tú lo has constituido, Señor, tú lo has plantado, Señor. Oh, rabala bara bacasito, tora bala bara bacasito, tora bale arabacasito. Venimos orando en el nombre de Jesús por los pastores, por mí, por el pastor Alfredo, Mónica. Damos delante una oración por nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que en esta función apostólica, en el nombre de Jesús, seremos llenados de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Que en este tiempo de palabra, de revelación de palabra en el nombre de Jesús, los corazones se unen a una en el nombre de Jesús.
Oramos por el pastor Isaac, la pastora Rosaura, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu presencia les invade día con día, Señor, para que tu propósito se cumpla en sus vidas, en el nombre de Jesús. Y Padre, declarando que ambos ministerios, Aguascalientes, Juárez, son uno en el nombre de Jesús, así como lo hemos venido enseñando estas últimas semanas y días en el nombre de Jesús. Padre, oramos también por Albuquerque, que hoy avisaron que van a poder estar, Señor, pero oramos por sus vidas en el nombre de Jesús, para que tú los llenes de conocimiento, de verdad, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la pastora Jackie, Señor, por las personas que están, Señor, alrededor de ella, que la van a apoyar, que van a trabajar en conjunto en su ministerio, en el nombre de Jesús. Declaramos en este momento que ese ministerio es un ministerio que impacta en Albuquerque, en Nuevo México, en el nombre de Jesús, que es un ministerio conocido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, toca las vidas, Señor, de cada servidor dentro de las iglesias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que haya un corazón unido, un corazón compasivo, un corazón con carácter, un corazón con responsabilidad y autoridad, porque saben vivir bajo autoridad. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús, declaramos que tu Espíritu Santo toca, aviva, llena, establece, que las reuniones de mañana están llenas de tu gloria, de tu presencia, Señor. Que el día de mañana tu visitación está en la casa del Centro Cristiano de Avivamiento de manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Hoy arrabacito, torra vale, abarabacito, torra Espíritu Santo de Dios. Te pido en este momento, Señor, que tú eres el que haces todas las cosas. Tú eres el que habla a los corazones, Señor. Gracias, porque cada corazón va a ser tocado, llenado, ministrado en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy arrabacito, torra vale, abarabacito, tira, abarabacito. Amado Espíritu Santo de Dios, te pido en este momento que tu presencia toque las vidas, que tu presencia toque los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy harina, rama, casato, tora, bala, bara, vaca, cita, tora, bala, bara, vaca, cita. Te pido en este momento que tu presencia comience a fluir en nuestras vidas para santificar nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo sea guardado irreprensible delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Padre, recuerda a aquellos, Señor, que saben que tienen que estar en la reunión, Padre, que este es un tiempo importante, de gran importancia, en el nombre de Jesús, porque esto viene de ti, Señor. Esto viene de ti, Padre Santo, y te damos gracias, porque aunque a veces el hombre no lo puede entender, Señor, tú, Señor, nos das a conocer los misterios a través de la palabra y la sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy arraba, casita, toro, bala, casita, toro, bala, casita. Espíritu de Dios, en este momento te pido que toque las vidas, que toque los corazones, Señor. Casita, toro, bala. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, en este momento declaramos que este ministerio es un ministerio unido, es un ministerio que trabaja en conjunto, en unidad, que es un ministerio que trabaja con una cabeza en el nombre de Jesús, no dispersado, no en división, sino que es un ministerio, Señor, que trabaja unido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que trabaja unánimes juntos en el nombre de Jesús y que abrazamos esa palabra en griego que es homostumodón, que significa caminando juntos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, en este momento declaramos en el nombre de Cristo Jesús que conforme va avanzando y creciendo este ministerio, pastores, ministros caminan juntos con la visión de este ministerio del Centro Cristiano Avivamiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, atamos y reprendemos toda artimaña del enemigo, toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesús.
que quiera levantarse en contra de este ministerio, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, la vacía de toca Espíritu Santo en este momento. Te pedimos en este momento, mi amado Señor, que por la sabiduría, por la suministración de tu palabra, en este momento, Señor, cosas grandes sucedan en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en contra de cualquier rebeldía en los hijos. En los hijos, en el nombre de Jesús. Ora en contra de toda rebeldía en los hijos de cada congregante. En el nombre de Jesús, ora en contra de rebeldía. En contra de toda rebeldía en cualquier congregante. En el nombre de Jesús. Declaramos unidad. Declaramos que Dios, tú has dispensado todas las cosas, que cosas grandes van a suceder a través de la unidad de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Hoy que así como el enemigo no sabe estar dividido, nosotros no vamos a estar divididos en el nombre de Jesús, porque si algo vamos a hacer es ganar la batalla a través de caminar juntos. Homozamadón en el nombre de Jesús. Que esa palabra caminar juntos, unánimes juntos, sea una palabra que es revelada a cada corazón, cada congregante, a cada ministro, a cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Hay arabacito, torabalabar y aracasito, torabalabarabacasito. Espíritu de Dios, en este momento te pido que tu presencia, Señor, traiga convicción en el nombre de Jesús, que podamos acercarnos a ti en santidad, Señor. Si hay algo que tienes que confesar esta tarde, pídele perdón a Dios y suelta cualquier ámbito de pecado en el nombre de Jesús. Cualquier rebeldía, suéltala en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que no agrada al Señor, suéltala en el nombre de Jesucristo. Suéltala en el nombre de Jesús. Y que ahora el Espíritu Santo, de Dios pueda traer vidas, pueda traer vida, abundancia, unidad en el nombre de Jesús. Unidad con la presencia del Espíritu de Dios. Unidad en cada corazón. Unidad en cada vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy arraba casita, tira, arabacito, torabalaba casita, tira. Gracias, Señor, porque hoy toca las vidas. Hoy toca los corazones, oh Dios. Y declaramos que Centro Cristiano de Avivamiento está puesto para caminar juntos, unánimes juntos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te pido en este momento que tu presencia comience a traer un fuego sobrenatural, una manifestación sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh Espíritu de Dios, hoy cantamos esta adoración. Me abrazaste, Jesús. Diste tu sangre por mí. Diste tu vida por mí. Todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí. Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Oh Jesús. Ora barabasita, torabalabarabaya, casato, toroloro, barababa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, entiendo como siendo un pecador. Fuiste a la cruz por mí, entregaste todo, no le dejaste nada,
conociendo la que había en mí, todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, de tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Oh, lo diste todo por mí, Jesús. Oh, lo diste todo por nosotros. Gracias. Lo diste todo por nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Amado Jesús, gracias. Y hoy le damos la bienvenida a este lugar, a cada vida, a cada corazón, en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por lo que Dios va a hacer en esta preciosa tarde. En esta preciosa tarde, que esta palabra pueda llegar a todos los corazones que están ahorita reunidos hoy aquí, y que el día de mañana también muchos puedan escuchar el mensaje, ¿verdad? Puedan escuchar este mensaje en grabación, ¿verdad? Pero siempre digo, no hay como escucharlo en vivo y estar presente en vivo, ¿verdad? Porque, bueno, cuando estás en vivo, estás ya recibiendo la porción que Dios está trayendo a tu vida, y pues es importante estar conectados en vivo y en directo. Y bueno, yo titulé este mensaje Unidos se logra más. Yo logré escuchar esa versión cuando yo trabajé en una fábrica. El supervisor de la fábrica siempre nos decía, cuando teníamos reuniones de sincronización, una vez me acuerdo que hicimos una junta y tuvimos que sincronizarnos a trabajar todos en conjunto, y el jefe del trabajo dijo esto: unidos se logra más. Y me acuerdo que éramos un departamento de nóminas, éramos el departamento, yo era auxiliar administrativo en el área de nóminas, y todos trabajamos en un cubículo redondo, cada quien tenía su computadora, y cada vez que había un problema nos sincronizábamos a trabajar juntos. Y bueno, por eso titulé este mensaje Unidos se logra más. Amén. Entonces la palabra griega de unánimes juntos es homozamadón. Recordemos que la Biblia fue encontrada en griego, y bueno, esta palabra tiene más significado que solo decir unidos juntos, unánimes juntos. Sí, esta palabra viene del griego y es una palabra compuesta por humos, mismos, y por thumos, mente, ¿sí? O uno mismo, y thumos significa mente. Y significa común acuerdo de mutuo consentimiento, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia nos dice que los apóstoles andaban unánimes juntos, tenían un acuerdo mental, y ese acuerdo mental los llevaba a evitar muchas cosas en su ministerio. Siempre se estaban sincronizando. Y yo creo que de alguna manera se preguntaban, a ver, Pedro, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cuando Pedro decía algo, de alguna manera se unificaban mentalmente para no crear un problema de desunión dentro del ministerio. Entonces, homozamadón significa, de la palabra humos viene mismos, y de la palabra thumos significa mente. Mismos mente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando en un sentido figurado, la palabra en griego, estamos diciendo, vamos a vivir como uno mismo en la mente, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia habla unánimes juntos, no solamente iban platicando o iban de alguna manera abrazándose o riéndose,
sino que sus mentes estaban sincronizadas y evolucionadas para lograr algo grande dentro del ministerio. Entonces esta palabra, ¿verdad?, quiere decir de mutuo consentimiento y significa mantener la unidad. Recordemos que es nuestra responsabilidad mantener la unidad, es nuestra responsabilidad que si algo está fallando entre nosotros, tenemos que platicarlo. Y siempre lo he dicho, si una de las partes falla, pues lo más bueno es unirse a través de la oración, porque la oración es un vínculo de poder, ¿verdad? Por eso cuando iban al templo de la Hermosa, Pedro y Juan, yo creo que iban con ese mutuo consentimiento de que la oración los unía más. Entonces, el mutuo consentimiento los mantiene unidos. La mutua oración te mantiene unido al corazón de otra persona, porque recordemos, cuando un matrimonio se convierte, comienza a haber diferencias, ¿verdad? Eso ha sucedido, lo hemos visto mucho en matrimonios que se convierten al Señor y comienza a haber diferencias en el cristianismo. Pero ¿cómo se logra? A través de la unión espiritual, a través de la unión de la oración, ¿sí? Entonces, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente, eso es difícil, ¿verdad? Aprender a ser una sola mente, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a protegernos las espaldas. Una de las cosas que tenían los apóstoles cuando caminaban juntos o era unánimes juntos, o homozamadón, ¿sí?, que significa mismamente, ¿verdad? Cuando alguien se levantaba contra uno o contra otro, lo primero que hacían era protegerse entre ellos, se protegían, porque ellos sabían que si había ahora sí que una apertura, podía haber algo fuerte, una revolución en contra de lo que ellos estaban haciendo. Y lo vemos, por ejemplo, cuando arrestaron, al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro estaba arrestado con cadenas, y dice la Biblia que todo el pueblo se unió a orar para que fuera soltado. Llegó un ángel y le desató las cadenas y comenzó básicamente a pasar por las puertas, porque el ángel comenzó a abrir las puertas con candado. Entonces, el poder de la unidad es tan poderoso, tan poderoso. Cuando son personas maduras espiritualmente, que conocen la palabra y se unen en oración, su oración tiene el poder para cambiar muchas cosas en el ámbito mundial, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Cuando nosotros nos unimos en poder, somos una fuerza imparable y sobre todo somos una fuerza invisible, que no se puede detener con ejército, no se puede detener con tanques de guerra, con helicópteros, con soldados, porque la oración es una dinamita invisible que contraataca de manera sorprendente, y es una estrategia de vencer cualquier guerra. Por eso, cuando la iglesia cristiana, por ejemplo, cuando los pastores, ¿verdad?, yo recuerdo haber asistido a reuniones en Plaza Patria, con muchos pastores, y me acuerdo que nos poníamos a orar a las 6 de la mañana en ese lugar y era como una dinamita tremenda. Había mucha respuesta de parte del Señor cuando orábamos unidos. Cuando se ora en unión, en unidad, es como una bomba atómica, ¿sí? Es por eso que existe, ¿verdad? Primera de Corintios nos dice que hay ministerios, hay dones, hay imparticiones. Cuando son ministerios que saben trabajar en conjunto, se vuelven una dinamita, unánimes juntos, homozamadón. Mismamente, homozamadón, qué nombre tan fuerte, ¿verdad?, en griego. Pero mira lo que dice aquí, sigo leyendo acerca de esta explicación, ¿verdad? Ser todos de una solamente, es decir, un mismo pensar y compartir un
mismo propósito. Eso también es unánimes juntos. Compartir un mismo propósito. Se emplea, ¿ok? Se emplea 11 veces y 10 de ellas es en hebreo y una es en griego, ¿verdad? Una es en griego, es la que estamos viendo ahorita, homozamadón. Homozamadón es una palabra que nos explica lo que es la unanimidad. Unanimidad. La unanimidad, ¿verdad? Es algo que no se puede romper. Cuando nosotros trabajamos juntos, ¿verdad? Son muchas cabezas juntos. Son muchas ideas juntos que podemos compartir y ser de manera más intelectual, porque algunos tienen más capacidad que otros, ¿verdad? Algunos tienen capacidad, son un poco más creativos, mientras otros son un poco más pensantes. Entonces, imagínate cuando una mente creativa y una mente pensante se juntan, se vuelven en una fuerza sobrenatural. Entonces, por eso los apóstoles debieron crecer en la unidad, porque iban a venir muchos ataques en su contra, iban a haber muchos cristianos asesinados, pero ellos empezaron a crecer. De hecho, el libro de Hebreos es un libro que fue escrito por un grupo de judíos mesiánicos que corrió en medio de una persecución, pero se empezaron a albergar en casas de otros creyentes. De hecho, María, la madre de Jesús, ¿verdad? Hace unos años atrás vi la foto donde la escondieron porque la andaban persiguiendo para asesinarla. Y el mismo cuerpo cristiano se unió para proteger a María, la madre de Jesús, ¿verdad? La madre, ¿verdad? Terrenal, la madre que fue el instrumento que Dios usó para que concibiera Jesús, para que naciera Jesús en la tierra. Y la escondieron como en una cueva, en una casa, en la comunidad de Efeso. Y ahí estuvo recluida, ya no se supo nada de ella porque la andaban buscando para asesinarla. Entonces la historia nos dice que el pueblo se unió, el pueblo cristiano se unió para protegerla. Yo creo que María estaba incluida dentro de ese movimiento de hebreos mesiánicos que estaban corriendo en medio de la persecución. Entonces, la unión no solo nos hace fuerte a través de la oración, sino que nos vuelve fuertes en persecuciones, nos vuelve fuertes. De hecho, cuando se desata una persecución por causa de una guerra o por lo que sea, dicen mucho, no, pues el cristiano deja de confesar su fe. No, eso es mentira. Está registrado en las historias de la iglesia que fue los momentos cuando la iglesia se hizo más fuerte, se unió más, se unieron más en una sola causa, cuando hubo guerras, persecuciones, cuando hubo hambruna, cuando hubo ataques en contra de la iglesia, el pueblo cristiano se unió tan fuerte que crearon homozamadón, unánimes juntos, se volvieron una misma mente. Entonces tú ya sabes, si llega a pasar, ¿verdad? Como lo podemos decir, porque el libro de Apocalipsis registra muchas cosas que van a pasar en el futuro. Si llega a pasar alguna persecución contra la iglesia cristiana, como la que viven en África, en China se reúnen en cuevas, en Afganistán tienen prohibido confesar que Jesús es Dios. Entonces, esos lugares han tenido persecución por muchos años. Y créanmelo, Afganistán, yo no sabía que es un país rico en oro. El otro día estaba hablando con una persona que ha ido varias veces a Afganistán y dice que los árabes son muy ricos, que tienen mucho oro. Entonces yo le decía a él, oye, entonces lo que dicen que son pobres y esto, no, dice, es mentira, dice, tienen negocios de oro, dice, son personas ricas. Dice, de hecho, ellos, los afganos, contratan gente de otros países para que sean sus esclavos. Ellos no trabajan ni en los McDonald's, no trabajan ni en los restaurantes de meseros. Ellos son dueños de minas, tienen riqueza, dice, abundante, dice. Y él me estaba platicando cómo los afganos, ¿verdad? Dice que una ocasión él acompañó a un amigo
a una tiendita, así una tiendita X que parecía así como hecha de ladrillo, vi ladrillo, y dijo, quiero comprar $10,000 de oro. Y dice que el hombre agarró el teléfono y como a los 30 minutos llegó una persona en un auto con un maletín y esposada la mano al maletín, y luego puso el maletín ahí. Entonces le tomaron la tarjeta de crédito para pagar los $10,000, y el banco estadounidense no le quiso aceptar la transacción a un banco afgano, porque no admiten esas transacciones. Entonces, cuando vio que no pasó la tarjeta, el hombre del maletín se fue y se subió a la limusina y se desapareció. Y me decía esta persona, este amigo, me decía, así son los afganos, dice, tienen mucho oro, dice, la gente los dibuja como pobres, dice, pero no, dice, son personas muy ricas. Entonces, vemos que esos lugares, ¿verdad?, carecen de evangelio. Esa gente confesan el Islam, ¿verdad? ¿Cómo vas a vencer un grupo de esa categoría si el pueblo cristiano no se une? Tiene que ser a través de homozamadón, como el pueblo cristiano se unió en la iglesia primitiva. El pueblo cristiano se unió en la iglesia primitiva y logró grandes cosas contra países violentos como los que hoy vemos, ¿verdad? Como Afganistán, como países donde hay mucha persecución. Entonces, ¿cómo vamos a ganar una batalla diabólica? La vamos a ganar unánimes juntos, homozamadón, ¿sí? Entonces, homozamadón es una dinámica griega que está establecida, que todos debemos aprender a ser uno solo, con el propósito de expandir el reino de Dios sin motivos personales, sino uno solo con el propósito de ganar territorio y de vencer en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 6, si tú lo tienes ahí en tu Biblia. Una vez más, siempre buscando, ¿verdad?, las referencias bíblicas, porque tú y yo sabemos que en las referencias bíblicas no podemos decir que algo es cierto. Todo tiene que ser cierto porque hay una referencia bíblica. La referencia bíblica remarca la esencia del Espíritu Santo. La referencia bíblica es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 15, versículo 6. Romanos 15, 6 dice así. Dice, para que unánimes, ahí está otra vez, homozamadón, ¿sí? Cuando tú veas la palabra unánimes, está refiriéndose a la palabra en griego homozamadón, ¿sí? Para que homozamadón, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Homozamadón. ¿Qué es lo que tenían que hacer estos cristianos en el libro de Romanos? Recuerda que la carta a Roma es una carta extremadamente fuerte. ¿Por qué? Porque allá abundaba la lujuria, abundaba el lesbianismo, abundaba el homosexualismo, abundaban las muertes por crucifixión, abundaban las muertes por diversión, ¿verdad? Ya sabemos que los cristianos los aventaban al Coliseo para diversión, era un circo. Entonces, Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia que él plantó en Roma, porque hubo una reunión. Tú lees el último capítulo de Hechos, dice que él estuvo predicando en Roma en una casa rentada por 2 años. Esa iglesia es esta carta, es esa iglesia, ¿sí? Entonces, cuando le mandan una carta al apóstol Pablo, Pablo ya se encuentra en la cárcel, ¿sí?
Recordemos que esto fue casi en los últimos tiempos del ministerio del apóstol Pablo. Entonces Pablo les está escribiendo adentro de la cárcel de Roma a los mismos romanos, ¿sí? A los romanos que se habían convertido a Cristo, ¿verdad? De ahí podemos derivar que había soldados creyentes, había griegos, porque Roma era un imperio. Y el idioma que predominaba en Roma era el griego, letra grande. Es como fue encontrada la Biblia en pergaminos. Y bueno, tú y yo ya lo sabemos eso, ¿verdad? Pero Pablo nos está diciendo esto, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, por tanto recibíos los unos a los otros. ¿Por qué está hablando de recibimiento los unos a los otros? Porque no tenía que haber nada que los desuniera, porque estaban enfrentando la persecución romana, estaban enfrentando la muerte, ¿sí? Ahora, imagínate, los estaban matando por el simple hecho de decir que Cristo era el Mesías. El decir esa palabra en los tiempos de César Augusto o de Nerón era la muerte segura, porque lo único que podías decir era el César es Dios. Entonces, al momento de ellos reclamar que Cristo era el Mesías, era persecución o muerte segura. Por eso lo volvemos a decir, por eso querían que Jesús dijera que no le dieran el impuesto al César, porque querían que el gobierno romano lo matara y que ellos se libraran automáticamente. Por eso aquí vemos una cosa muy importante. Una de las cosas que ellos tenían que hacer era no dejar de confesar que Cristo era el Señor. Número 2, no dejar de estar unidos. Homozamadón, ser una misma mente. Si tú veías a un hermano que estaba careciendo necesidad, tú tenías que ir a invitarlo a tu casa a comer, inclusive a quedarse, porque de ahí viene la palabra hermanos. La palabra hermanos significa una hermandad y a lo mejor nunca lo has visto de esa manera, pero el decirnos hermanos en Cristo representa que estamos caminando como un tipo mafia, no es una mafia mundana, ni te estoy amplificando un término mundano secular, pero has escuchado, por ejemplo, hablándolo en términos seculares, los gangsters de los años 40 y 50 decían esto: nadie se mete con la hermandad, nadie se mete with the brothers, nobody does this. ¿Por qué? Porque la familia, ellos decían que la familia era primero. Entonces, cuando Cristo muere por nosotros, su sangre es vertida en nosotros, ahora nosotros podemos decir con mucha seriedad que somos hermanos en Cristo y que la sangre de Cristo nos une. No un apellido, no el apellido Rodríguez, Jiménez, no el apellido a cualquier apellido, ¿verdad?, que pueda existir en el mundo. Si nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos responsabilizados a darnos el uno por el otro. Estamos responsabilizados a que si uno está sufriendo, uno de los que estamos aquí, si tenemos la oportunidad de ayudarlo, lo tenemos que ayudar, ¿sí? Entonces, eso es lo que empezaron a hacer. No solo a decirse hermanos, sino que cuando se veían en necesidad, eran una hermandad, ¿ok? Y para que mejor lo entiendas, eran como una hermandad que cualquiera que enfrentaba a uno de sus hermanos, estás enfrentando a mí también, ¿sí? Entonces esa era la palabra homozamadón, unanimidad. Los discípulos tienen unanimidad intelectual, ¿sí? Y tienen armonía emocional. Es lo que nos está diciendo la palabra homozamadón. Tenían armonía intelectual y armonía emocional. Dice, y una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada. Una sola voluntad. Tenemos que expandir el reino de Dios. Entonces de ahí comenzaron a enviar misioneros. De ahí comenzaron a hacer muchas actividades. Nació
más el ministerio pastoral, nació más el ministerio apostólico, ministerio profético, empezó a evolucionar y tuvieron que empezar a desarrollarse a tal grado que la gente de afuera pudiera ver que la iglesia era homozamadón, que estaban unidos, que eran una fuerza explosiva, que nadie podía contra la iglesia, ¿sí? Por eso cuando la iglesia llegó a Roma, la iglesia tradicional, la iglesia católica, ¿verdad? Antes de Constantino, la tomó y dijo esto: ay, esta iglesia es bien unida, esta iglesia tiene mucha fuerza, entonces como nosotros somos una iglesia universal, vamos a añadir el Dios de la iglesia cristiana, y así es como nació, ¿verdad? La iglesia cristiana romana, ¿verdad? Católica, como bien se conoce. Y llega Constantino, ¿verdad? Llega Constantino por ahí, por los años 1400, y dijo: no podemos contra la iglesia cristiana, ahora todo el que no se haga cristiano lo vamos a matar. Eso sucedió más o menos entre 1400 y 1500 antes de que llegara Martín Lutero. Entonces la iglesia cristiana era tan fuerte que no la podían parar, no podía ser detenida por nada. Entonces, eso significa la palabra homozamadón. Hasta que nosotros encontremos esa palabra y la pongamos en práctica, vamos a entender que Dios nos está llamando a ser un homozamadón, una dinámica, una bomba atómica, ¿sí? En cada una de las casas, ¿sí? En cada una de las cosas de unanimidad se usa la palabra homozamadón. Indica armonía, la cual conduce a la acción. Otra vez, homozamadón conduce a la armonía y conduce a la acción. A la acción, hay que accionar. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero que lo podemos hacer, podemos accionar, podemos convertir el principio de la iglesia en algo sumamente poderoso, ¿verdad? Vamos otra vez a nuestro estudio. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente homozamadón, y la gente homozamadón, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Recuerden, la magia negra, representaba, pues ahora sí que lo mismo que traía Saúl, ¿verdad? Un espíritu de desunión, brujería. Recuerda que solamente podemos enfrentar un espíritu de alto rango a través de la unidad, ¿sí? Entonces, velo aquí, ¿verdad? Este hombre está ejerciendo la magia negra en esta comunidad, pero ellos los cristianos, ¿verdad? Están haciendo uso de homozamadón, están unánimes. Pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjate, los tenía convencidos de que él contaba con el gran poder de Dios. Era santero, era brujo, yo no sé, pero no se puede vencer a una persona que camina en un nivel como esos si no llevas contigo homozamadón, la unidad, unánime juntos. Eso es algo que todos queremos vencer, ¿verdad? Queremos ver que esas personas se conviertan y sean fieles, pero
Solamente lo vamos a hacer a través de Homozamadón, unánimes juntos. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el brujo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. ¿Por qué estaba atónito? Bueno, recordemos que Felipe es dentro del grupo de Hechos 6 que estaban practicando la unidad de Homozamadón, ¿verdad? Y Felipe viene portando un gran poder. Dice, fíjate bien lo que pasa, ¿eh? Felipe no pudo enfrentar a este brujo cara a cara, porque eso solamente se logra en unidad, ¿ok? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué está pasando cuando están enviando a Pedro y a Juan? Homozamadón. Felipe no portaba la autoridad que tenía Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban como al mando de esa iglesia primitiva, ¿sí? Dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido. Dice, porque aún no había descendido, ¿verdad? Dice, aún no había descendido sobre ellos, ¿verdad? Para que se recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que él básicamente estaba acostumbrado a la magia negra y él recibía dinero por sus artes mágicas. Cuando él vio el poder del Espíritu Santo y que el poder de expresión lo portaba Pedro y Juan, les ofreció dinero, ¿sí? Dice que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué estaba pasando? Pedro está confrontando a una, ¿verdad? Vamos a decirlo así entre comillas, una autoridad diabólica que estaba gobernando una ciudad entera. Entonces tuvo que venir Pedro y confrontarlo con una palabra de juicio, con una palabra profética de juicio, para que este hombre dejara de engañar a ese pueblo de Samaria. Entonces dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón Pedro dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Recordemos que muchos movimientos que empezaron en la iglesia primitiva pudieron haber comenzado a través de dos personas, ¿verdad? Pedro y Juan iban juntos a orar al templo La Hermosa. Comenzó a través de los 12, pero ellos comenzaron a homozamadón, a hacer una oración espiritual para que el avivamiento que Dios iba a traer para esas comunidades fuera a través de la unidad.
sí, el avivamiento tiene que suceder, pero el avivamiento más grande que puede convertir a millones, billones de seres humanos radica en el poder de Homozamadón, en el poder de unánimes juntos. Amén. Pablo, cuando se fue a los gentiles, no lo mandaron solo, lo tuvieron que mandar con Bernabé para que hicieran Homozamadón, ¿verdad? Y lo hemos hablado de muchas maneras. Ellos hicieron una dinámica poderosa. Cuando Bernabé se fue, se quedó Silas y Timoteo, hicieron otra vez Homozamadón. Y fue por eso que el ministerio de Pablo tuvo tanto impacto, porque hubo Homozamadón mismamente. Entonces, cuando un ministerio se levanta, el ministerio tiene que aprender a caminar en Homozamadón, unánimes juntos para que haya una fuerza explosiva, un avivamiento explosivo alrededor del mundo, ¿verdad? Vamos a a Hechos capítulo 4, versículo 24. Hechos 4, 24, si lo tienes, nos vamos a leer un versículo. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron Homozamadón la voz a Dios. O sea, es bueno alzar la voz solos, ¿sí? No malentiendas. Es bueno que oremos juntos solos porque ahí Dios nos va a recompensar en público. Pero la Biblia nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Recordemos que el nombre de Jesucristo tiene autoridad sobre las naciones. Entonces, cuando hacemos Homozamadón, es como si el nombre de Jesucristo se hiciera más grande y se engrandeciera más, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una Homozamadón en oración juntos, ¿verdad? Va a pasar esto. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Señor que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Recuerda este versículo, después de que oraron, dice que el lugar tembló. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una Homozamadón en oración. Es lo que muchos tratan de hacer hoy en día, ¿verdad? Al crear alianzas, al crear comitivas de pastores, esto, tratan de hacer Homozamadón. Pero el problema es que hay mentes que están unos por acá, otros por allá, y mientras no haya una mente Homozamadón, no va a haber una fuerza explosiva que va a traer avivamiento a las ciudades. Todas son buenas intenciones, pero si no logramos entender el significado total de esta palabra, no vamos a lograr nada. Pueden pasar años y solamente nos vamos a convertir en un grupo eclesiástico de pastores que están hablando de política. Y eso es sumamente aburrido. Yo he estado en juntas de pastores donde ya hablan de juntas políticas, ya hablan, ay, no, de cosas que no tienen nada que ver con las cosas cristianas. ¿Pero por qué? Porque están tratando de hacerlo en sus fuerzas, están tratando de hacer el impacto Homozamadón sin tener tiempo de calidad espiritual en oración. Si no hay tiempo unánime Homozamadón, no va a suceder nada. ¿Sí? Hechos 4:24, ¿verdad? Hicieron temblar la tierra a través de Homozamadón. Versículo, Hechos capítulo 5, verso 12. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos Homozamadón en el pórtico de Salomón. Ahí está. Era una bomba atómica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sabían que cada uno de ellos portaba algo de parte del Señor. Pero cuando haces Homozamadón en unidad, siempre tienes que entender que hay una cabeza que está dirigiendo. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos Homozamadón en el pórtico de Salomón. Imagínate. Cuando llegue a pasar algo fuerte, ¿verdad? Algo fuerte en nuestra nación, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? Homozamadón, unidad entre el pueblo del Señor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia no está haciendo Homozamadón? Pues cada quien está jalando por su lado. Vamos a Hechos capítulo 19, verso 29. Hechos 19, verso 29. Dice, y la ciudad se llenó de confusión
y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Ahí estamos hablando de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Ahí está. Están protegiendo a Pablo, pero están haciendo un mozamadón, protegiéndolo. No, no, no. No queremos que te pase nada. No queremos que te mueras. Tú tienes mucho que enseñarnos. No queremos que te desanimes. No queremos que te vayan a pegar. Queremos cuidarte de las autoridades de este lugar, porque estas autoridades son perversas. Entonces, ¿qué están haciendo? Se pusieron en un mozamadón, unánimes juntos, para rescatar la vida de Pablo. Dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Así, le resistieron, no te vamos a dejar que salgas, porque Pablo era bien atrevido, ¿sí? Entonces, tenlo por seguro que Pablo pudo haber muerto mucho antes de cumplir su ministerio, pero fue la fuerza de un mozamadón de los discípulos de Pablo los que no permitieron que Pablo muriera antes de tiempo, ¿sí? Dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Ahí están, haciendo un mozamadón, unánimes. Ahorita Pablo está deseoso de predicar, pero no queremos que le vaya a pasar nada. No significa que Dios no lo iba a proteger. De hecho, Dios lo estaba protegiendo a través de su cuerpo. Entonces ahí Pablo tenía que ser muy sensible, humilde y obediente para escuchar la unicidad de estos creyentes, de estos discípulos suyos. Porque también tenemos que ser sensibles cuando se une un grupo de personas y dice, no, ¿sabes qué? No creemos que vamos a tener que hacer esto, porque si lo hacemos, la vez pasada pasó esto, esto y esto y esto. Entonces Pablo necesitó de esa homozamadón, de esa unidad, unánimes juntos, para que él se convenciera que lo que estaba a punto de hacer iba a provocar que lo mataran. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Pablo enfrentó situaciones difíciles y fueron los que se mantuvieron unidos a él, los que le ayudaron en todo momento. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 25. Hechos 15, 25 al 26. Fíjate bien lo que dice. Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. ¿Qué dijimos que era homozamadón? Una mente, ¿verdad? Humos viene de un acuerdo, una mente. Aquí están haciendo mozamadón, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, no vamos a mandar a una persona con gente que no es espiritual, que no ha pagado un precio. Tenemos que mandar personas a otros lugares, a plantar ministerios a otros lugares, pero tienen que ser personas maduras, sabias, que están dispuestas, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad? Que se pusieron en un acuerdo, Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 9, Hechos 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Pablo tenía miedo de entrar a Macedonia y ve que Macedonia fue una iglesia que Pablo plantó, pero, ¿verdad? Para este momento, ¿verdad? Pablo tenía miedo de entrar a Macedonia porque estaban unidos para matarlo, pero mira lo que Dios le dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. 1 año y 6 meses. Por eso digo que, ¿verdad? Siempre he dicho que el método evangelístico, el evangelista puede hacer actividad evangelística de 6 meses a 1 año. Después del año ya se tiene que plantar una iglesia. ¿Por qué?
porque el método evangelístico no puede durar para siempre. De ahí en adelante se puede perder la visión, o se puede perder la cosecha, o se puede perder lo que Dios está hablando. Por eso es importante que a través de un tiempo de evangelismo profético, ya se establezca algo, porque ya se está sembrando una semilla y la palabra ya está vibrando en la atmósfera, ¿verdad? Ya está vibrando esa palabra, y entonces ya es el momento de sembrar algo en ese lugar. Entonces, la unión es una fuerza que Dios reconoce en el ser humano. Puedes unirte para lo malo o puedes unirte para lo bueno. Ok, te lo vuelvo a decir. La unión es una fuerza que Dios mismo reconoce en el ser humano. Puede unirse para lo malo o puede unirse para lo bueno. Vamos a terminar leyendo Génesis capítulo 11, versículo 1. Y ve cómo Dios reconoce la unicidad, el unánimes juntos. Vamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. ¿Sí? Génesis capítulo 11. Y es una historia muy conocida, ¿verdad? La historia de Babel. Pero ve aquí lo que está pasando, ¿verdad? Ellos se unieron para una cosa mala. Dios reconoció que se estaban uniendo para ensalzarse y levantarse a sí mismos, un altar a sí mismos. Y Dios los hizo, ¿verdad? Que se fuera cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo con el motivo de algo equivocado, de algo malo. Pero cuando nos unimos para algo bueno, Dios permite que la unidad se convierta en una fuerza. Entonces vamos a ver cómo Dios reconoce la unicidad, el homozamadón, tanto lo malo para lo bueno. 11.1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No había temor de Dios. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, un mozamadón, una mente para lo malo, una mente para hacer cosas malas. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, ¿el hombre puede hacer una torre hasta la luna? No creo, ¿verdad? Lo que estaba pasando aquí es que querían hacer una torre, ¿verdad? Que los iba a hacer grandes entre la humanidad y se iban a proclamar dioses. Por eso Dios confundió su lengua, porque no creo que la torre iba a llegar hasta el cielo. Lo que estaban edificando era una torre de orgullo, de soberbia, donde iban a excluir la voz de Dios, donde iban a excluir la palabra de Dios en sus vidas. Entonces Dios vino y confundió sus lenguas. Esta estrategia la hizo Dios con el propósito de que el hombre se ponga de acuerdo con su propio lenguaje. Estaba estudiando hoy una estrategia que tienen las naciones. Muchas, la ONU, ¿verdad? La ONU, que son los inventores del euro, la moneda, que ya está recorriendo varios países, y que por eso se desató la guerra en Ucrania, ¿verdad? Porque Ucrania es una puerta para Rusia. Ucrania es una puerta para Rusia. Ahora, si nos ponemos en los zapatos de los rusos, pues están en cierta manera en lo correcto, porque los están tratando de invadiendo Ucrania. Pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo los rusos, porque están devastando una nación y están matando a mucha gente. Pero escúchame bien, Ucrania está formando parte de la ONU. La ONU es la que tiene una sola moneda, ¿sí? Ahora, hoy me metí a un estudio que dice que ya están hartos de que los países estén divididos,
y quieren, fíjate bien lo que está en la mente, quieren hacer una sola lengua para todos los países. Yo no sé si vayan a lograr hacer eso, ¿verdad? No sé si esto es una idea del anticristo, que quieren que todo se vuelva a unir para comenzar a convertir, si lo vemos bíblicamente, un homozamatón para lo malo, ¿sí? ¿Por qué Dios hizo que las lenguas se separaran? Porque si el mundo se unía en una causa mala, ¿verdad? El hombre se iba a empezar a creer Dios. Vemos ahorita lo que está pasando con la ciencia, ¿verdad? Ya ahora, por ejemplo, los haitianos, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, aquí en México, los contratan en las tiendas ahorreras, en tiendas de autoservicio, donde les dan trabajo. Y ellos ya traen su celular en la mano con la aplicación que están hablando el español, el idioma en el haitiano, y luego el celular les traduce al idioma, ¿verdad? Su idioma haitiano al idioma castellano. Fíjate todo lo que se está logrando con la ciencia, ¿verdad? ¿Será que el artefacto de la ciencia, las invenciones humanas, están volviendo a construir una torre de Babel en la que el hombre se va a comenzar a sentir más que Dios? ¿Será que eso también es parte del cumplimiento para que Cristo vuelva? ¿Será que se está preparando el mundo para que el mundo se mueva en una mentalidad de anticristo? La gente dice que el anticristo va a tardar en venir, pero una cosa sí sabemos, ¿eh? El sistema del anticristo ya está en función a través de la ciencia, a través de los programas, a través de todo lo que se está unificando en la vida. Homo zamadón. Ahora, no nos vamos a ir en un punto exagerado, pero tenemos que entender que la mente humana siempre ha querido ser más que Dios, algo que nunca se va a lograr. Pero si el pueblo cristiano hace Homo zamadón en una mente en Cristo Jesús, vamos a hacer que el mundo voltee a ver a Jesucristo como debe de ser. Versículo 5 dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 6, y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, como Zamadón, y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años, engendró a Faxar, 2 años después del diluvio. Y de ahí siguen las generaciones. Pero vemos aquí una cosa muy, muy importante, ¿verdad? Las cosas que nosotros tenemos que hacer en Homo Zamadón nos van a costar un precio muy alto. Como ministerio, como CCA, nos va a costar un precio muy alto. Pero todo tiene que ver en que cada uno de nosotros hagamos el Homo Zamadón correcto y necesario para que se cumpla. En 2 de Timoteo capítulo 4 vemos una carta del apóstol Pablo, porque Pablo reconoce que la unicidad, la unidad, el homozamadón de la iglesia es necesario entre creyentes, ¿verdad? Un ministerio no puede persistir si uno no se pone de acuerdo con el otro, ¿sí? Un ministerio no puede crecer si no estamos todos en un mismo espíritu y en el mismo sentir. Y vamos a ver a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. 2 de Timoteo 4:1. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Mira, vamos a terminar con esta carta, porque esta carta habla hasta de la tristeza de Pablo por el abandono de algunos, ¿sí? Le da tristeza, pero tú ve la carta que Pablo está escribiendo,
muchos dejaron de estar con él y eso entristeció el corazón del apóstol Pablo. Y está encareciendo y animando a la iglesia a que no se desuna de la visión que Dios le ha dado a Pablo para que se cumpla el propósito de Dios en los gentiles. Porque Pablo comenzó una nueva visión, un nuevo ministerio en los gentiles. Ya Pedro no estaba ahí, Juan no estaba ahí. Pablo se había convertido, ¿verdad?, en aquel que estaba unificando Mozamadón a la iglesia, pero en su caminar durante esos 22, 30, 35 años de ministerio, Pablo sufrió muchas cosas, ¿sí? Entonces la gente dice, no, pues es que el ministro no tiene que sufrir. ¿Cómo no? El ministro sufre y le duele cuando le pasan cosas, ¿verdad? Como las que va a escribir Pablo aquí en 2 de Timoteo 4:1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ungirá a los vivos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Y luego dice, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, os amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira lo que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjate bien, Pablo está haciendo bien su trabajo, pero está hablando, le está diciendo a Timoteo, soporta las aflicciones, predica a tiempo, habla las cosas como son. Yo veo esta carta que Dios la está escribiendo con un sentimiento en su corazón, pero a la misma vez con una fe osada y atrevida. Está hablando de la fe con la cual él vivió. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y luego le dice en el versículo 9, de lo espiritual se va al sentimiento de decirle a Timoteo, procura pronto venir a verme. ¿Por qué? Porque Pablo, por número 1, era un anciano. Número 2, Timoteo era el fruto de su trabajo. Una visita de Timoteo a Pablo era muy significativa. Era tan significativa que Pablo se sentía amado por su discípulo, ¿sí? Por eso le dice en el versículo 9, procura venir pronto a verme, ¿sí? Porque Pablo extraña a las personas en las cuales invirtió su tiempo. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Quién era Demas? Me puse a estudiar la vida de Demas. Y Demas abandonó el ministerio cuando vio que encarcelaron a Pablo. Demas le tuvo miedo a la persecución y salió corriendo y se empezó a dedicar al comercio. Y dijo, no, a mí no me quiero que me pase lo mismo que a Pablo, y abandonó el ministerio, ¿ok? Entonces Pablo está reprochando el abandono de Demas, ¿sí? Y luego versículo 11, mira, la carta se vuelve muy personal, dice, solo Lucas está conmigo. El doctor Lucas, el creador de Hechos, el escritor de Hechos, dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, ¿sí? Pablo está diciendo a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Ve esa película de Pablo, ahí está Lucas con él, que lo está visitando constantemente en la cárcel. Todo eso, Dios lo mira, como zamadón, es unánime juntos. Tenemos que aprender a estar en las buenas y en las malas, en los errores y no errores, tenemos que aprender a estar juntos. La iglesia no es perfecta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser uno, una mente, uno. Y luego manda a hablar a Marcos. Recuerda que Pablo tuvo un conflicto con Marcos, pero ahora está pidiendo su presencia, porque Marcos
era fiel en la lectura, era un escritor. Vemos el Evangelio de Marcos, fue escrito por Marcos. Marcos se convierte en un colaborador de Pablo. Aunque Marcos conoció antes de Jesús que Pablo, Marcos se convierte en fiel seguidor de Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque ellos sabían que había algo sobre Pablo y que tenían que hacer un mozamadón al lado de Pablo y que Pablo les iba a expandir el crecimiento del evangelio por el manto apostólico que estaba sobre él. Dice versículo 12, a Tíquico lo envía a Efeso. Puedes imaginar que Pablo ordenaba a todos sus discípulos a ir a trabajar desde la cárcel. Pablo seguía teniendo autoridad sobre ellos desde la cárcel. ¡Qué tremendo! Versículo 13 dice, trae cuando vengas el capote, deja de que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Versículo 14, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué estaba pasando con Alejandro? Bueno, Alejandro era un comerciante, ¿verdad? La historia de Alejandro el Caldero era que era una persona que comerciaba, pero que le había causado dolores emocionales al apóstol Pablo, porque era una persona que no quería obedecer lo que Pablo le decía. Entonces Pablo escribe, mira, ahí quedó marcada la vida de Alejandro hasta hoy en día. Versículo 15 dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. ¿Qué pasó con Alejandro? Alejandro comenzó a disertar las palabras de Pablo y comenzó a decir que lo que Pablo decía era mentira y comenzó a lastimar el ministerio. En cierta manera, Alejandro comenzó a causar una división en el ministerio que Pablo había trabajado por más de 30 años. ¡Qué tremendo! Y le dice a Timoteo, guárdate tú también de él. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque es muy probable que Alejandro vivía muy cerca de Timoteo. Dice, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Fíjate, como zamadón. Cuando Pablo fue juzgado, muy pocos estuvieron respondiendo sus cartas. Ni siquiera Timoteo estuvo a su lado. Lo desampararon. Era un anciano. Era una persona que había trabajado toda su vida para el ministerio. Y ser desamparado, aunque no lo creas, les iba a ser tomado en cuenta delante de Dios. Porque recuerda lo que dijimos en la clase anterior del rabino. Pablo era un rabino para todas estas personas que estaban en la lista. Pero Pablo les dice, no les sea tomado en cuenta. Porque vemos que aquí Pablo no trae un sentimiento emocional, que aunque como carne estaba sufriendo, porque ya lo estaban condenando a la decapitación, ahora sus amigos lo habían abandonado y lo habían dejado solo porque no querían sufrir lo mismo que estaba sufriendo su rabí. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿De qué león? Significa que Pablo, antes de que fuera juzgado a la decapitación, lo aventaron a los leones y Dios lo libró de la boca del león. Pablo es uno de aquellos, como el profeta Daniel, que lo aventaron a los leones y el león no le hizo nada. Velo aquí dice, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cómo fue librado de la boca de un león? ¡Wow! Pablo iba a ser devorado por un león. Y pudo haber estado hablando de león de Satanás, o pudo haber estado hablando de que él estuvo en el Coliseo enfrente de un león que se lo iba a comer. Sí, versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y preservará para su reino celestial.
y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en el versículo 19 dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo, a Erasto, que se queda en Corintio, a Trofimo, deja en Mileto enfermo. Deje en Mileto a enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. Y el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué increíble que Pablo está mandando saludos a todos estos. Pero estos que están en su última lista lo abandonaron en su persecución cuando estaba en la cárcel. Sin embargo, hubo cosas buenas. Por eso están escritos en este último capítulo de Segunda de Timoteo. ¿Cuál es la palabra clave? Homothamadón. No estamos acostumbrados a esas palabras. Es una palabra en griego. Unicidad, unánimes juntos, una misma mente para lograr un gran cometido. Así es que nuestro ministerio, Centro Cristiano de Avivamiento, está trabajando en esa palabra, homothamadón. Y tenemos que trabajar en ella. Tenemos que convertir esta visión que Dios nos ha dado como un solo cuerpo en muchos ministerios alrededor de México, del mundo, alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer unidos juntos. Vamos a orar en este momento. Y vamos a orar que esa palabra que Dios nos reveló hoy se vuelva una realidad en nuestras vidas. Que seamos un homothamadón, unánimes juntos, una fuerza atómica, unida, que muchos se van a querer levantar en contra de este ministerio, pero no van a poder llegar a él, porque somos muchos en gran cantidad. Y los pastores que vayan a salir de este ministerio, las iglesias que vayan a salir de este ministerio, también se vuelvan uno con nosotros, homothamadón. Que esta palabra nunca se nos olvide, porque cada uno de los que estamos aquí en este ministerio, hoy, aquí, unidos en esta junta, ¿verdad? Ahorita la pastora Jackie pidió permiso porque tenía un evento familiar y no pudo asistir, pero ella también está aprendiendo a hacer un homothamadón. Felicito a todos los que están aquí, desde el pastor Isaac, pastora Rosaura, pastora Mónica, copastora Lupita, ¿verdad? Cada uno de los que están aquí, evangelista Araceli, cada uno, ¿verdad? Mari Castillo, la hermana Sonia, cada uno de los que están aquí, Adriana, ¿verdad? Que también está haciendo un homothamadón, ¿verdad? La iglesia es perfecta, no es perfecta, pero lo podemos lograr juntos, como un solo cuerpo, una sola mente. No veamos los defectos que tenemos cada uno, hagamos un homothamadón. Veamos todo lo que podemos hacer juntos y lo que podemos convertir para el reino de Cristo Jesús. Dilo fuerte, yo voy a ser unánime juntos. Voy a ser un homothamadón en el nombre de Jesús. Dios, voy a ser una mente, voy a ser un cuerpo, un mismo ser, para cumplir el propósito por el cual nos has destinado a convertirnos en este tiempo, Señor, en estos tiempos modernos, donde la ciencia es una gran bendición, pero que también puede convertirse en un gran enemigo del Evangelio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, hoy nos tomamos de la mano uno con otro, aunque estamos lejos a distancia, uno con otro, Señor, unidos. Algunos siendo usados en lo profético, otros siendo usados en milagros, otros siendo usados en otras cosas, pero somos uno solo, como un ministerio CCA, uno solo para provocar el avivamiento más grande mundialmente en este tiempo, en esta temporada. Lo creemos y lo creemos en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada uno de los que asistieron en esta tarde. Gracias por sus vidas, gracias por su atención y gracias, Señor, por la paciencia que ellos tienen durante el curso de este mensaje. Señor, haz que ellos vean que este mensaje es de gran importancia, que este mensaje y los otros anteriores no se nos puede olvidar,
no los podemos aventar en saco roto. Padre, yo bendigo a cada ministerio, a cada vida, y declaro en el nombre de Jesús que como iglesias, cada uno vamos a crecer en la forma que tú nos has destinado, pero como ministerio de CCA, Centro Cristiano de Avivamiento, somos uno, con la visión que tú has depositado desde el año 2003. Una visión, una sola, Señor, y que no permitiremos grietas, estancamientos, ni nos vamos a detener, sino que vamos a abrazar la visión que tú has dado desde aquel año, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues bueno, hemos llegado al final de esta enseñanza. Les agradezco el que estuvieron aquí y que prestaron atención. Gracias por este tiempo tan bonito. Y bueno, no hay que salirnos del tema. Si tienes algún comentario en cuanto a este tema, házmelo saber. Por favor, hazme saber si quieres decir algo. Pero para empezar, vamos a pedir a la pastora Mónica, en honra a ella, que ella diga algo en cuanto a este tema. Solo de este tema vamos a hablar escuchar su punto de vista. Adelante, pastora Mónica. Buenas tardes. Bueno, pues conforme el tema de Omafarmadón, que es unidad, yo creo que la unidad en el cuerpo de Cristo puede mucho. En unidad lo podemos ver en familia, en equipos de trabajo, en cosas seculares, y en cuanto más en lo espiritual, la unidad hace fuerza. Podemos hacer más, dice la palabra, dos pueden más que uno. Entonces es básico estar en unidad, en el mismo sentir, en el mismo pensar, y caminando juntos a la visión y al llamado que nos dio Cristo, y todos vamos al mismo camino, que es al Señor Jesús. Esa es la unidad que nos permite que estamos en el mismo centro, en el mismo visión, en el mismo sentir, que es el ganar almas, y la unidad es para Cristo algo importante. Esa es mi opinión del plática de ahorita. Amén. Gracias, pastora Mónica. No hay ¿Alguien nada. quiere comentar, hacer un comentario? Le doy 1 minuto, 2 minutos para que alcen la mano y nos platiquen lo que necesitamos escuchar. Amén. Adelante. Adelante. Ok. Como se tarda mucho para hablar, pues vamos a darle fin a la reunión. Amén. Digan un fuerte amén para saber que están ahí. Amén. Amén. Amén, amén, pastor. Bendiciones. Somos uno en Cristo, somos uno. Amén. Amén. Dios les bendiga, les amo. Nos vemos el lunes. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones a todos, bendiciones, pastor. Bendiciones. Bye, bye.